Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Alexandra Díaz Márquez, soy del grupo B y voy a explicar el sistema nervioso central. Primero que nada, voy a empezar a explicar el desarrollo del sistema nervioso. Los primeros indicios del desarrollo del sistema nervioso inician durante la tercera semana, a medida que se desarrolla la placa neural y el surco neural, en la parte posterior del embrión trilaminar. La notocorda y el mesenquima paraxial inducen del ectodermo suprayacente para su diferenciación hacia la formación de la placa neural. Las moléculas de señalización implicadas en esta inducción son miembros de la familia del factor de crecimiento transformador beta, SHH, y las proteínas morfogenéticas óseas, BMP. El desarrollo del sistema nervioso comienza con la neurulación, que es la formación de la placa neural y el tubo neural, y se inicia durante la cuarta semana, que es del día 22 al día 23. En la región del cuarto al sexto par de somitas. En esta imagen se puede observar la división dorsal de un embrión de aproximadamente 22 días. Los pliegues neurales se han fusionado frente a las somitas, cuarto a sexto, pero permanecen sin fusionarse en los dos extremos. En la figura D se puede ilustrar la formación del tubo neural y su separación del ectodermo de superficie. En esta fase, los dos tercios craneales de la placa y del tubo neural representa el cerebro futuro, mientras que el tercio caudal de la placa neural y el tubo neural representan la futura médula espinal. La placa neural deriva a los pliegues neurales. Como tal, se puede observar aquí que derivan de este. Los pliegues neurales dan lugar a las células de la cresta neural. Por la contracción de las células se crea la bisagra medial y posteriormente la bisagra lateral, hasta que el tubo neural se cierra completamente y las células de la cresta neural quedan fuera de este, como se puede observar aquí. El cierre del tubo neural comienza en la tercer somita. Se cierra en dirección cefálica y caudal, hacia ambos lados, hasta que solamente quedan pequeñas aberturas del tubo neural en sus dos extremos, por lo que la luz del tubo neural se convierte en el canal neural, que se comunica libremente con la cavidad amniótica. Esta se comunica con los neuroporos
rostral y caudal, que se formaron en el cierre del tubo neural. Y como si fuera cierre, el neuroporo rostral se cierra aproximadamente el día 25 en un embrión de 20 somitas y el neuroporo caudal se cierra alrededor del día 27 en un embrión con 25 somitas. En esta parte termina el cierre del tubo neural, que termina al final de la cuarta semana. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, protegido por el cráneo y la columna vertebral. La médula espinal primitiva se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural. El tubo neural caudal al cuarto par de somitas se transforma en la médula espinal. Las paredes laterales del tubo neural aumentan de grosor y al mismo tiempo de manera gradual disminuye el calibre del canal neural, hasta que a las 9 y 10 semanas solo queda un pequeño canal central en la médula espinal. La pared del tubo neural está constituido por un neuroepitelio cilíndrico pseudoestratificado, que constituye la zona ventricular. La zona ventricular da origen a las neuronas y células microglias de la médula espinal. Las células de la microglia son células de mayor tamaño de la familia de las células de la neuroglia y estas abarcan a los astrocitos y oligodendrocitos. Poco tiempo después se conoce una zona marginal, constituida por las partes externas de las células del neuroepitelio. Esta zona se convierte gradualmente en sustancia blanca. Conforme su interior crecen axones procedentes de médula espinal, ganglios raquídeos y cerebro. Algunas células neuroepiteliales situadas en la zona ventricular se diferencian en neuronas primitivas. A estos se les conoce como neuroblastos. Luego de esto, las células embrionarias forman una célula intermedia entre la zona ventricular y la zona marginal. En esta zona, los neuroblastos se convierten en neuronas. Las células de sostén del sistema nervioso central son los glioblastos, también conocidos como espongioblastos. Se diferencian a partir de las células neuroepiteliales. Después de la formación de los neuroblastos, los glioblastos migran desde la zona ventricular hasta la zona marginal y intermedia. Los glioblastos
algunos glioblastos se convierten en astroblastos y más tarde en astrocitos, mientras que otros se convierten en oligodendroblastos y finalmente en oligodendrocitos. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, entonces se forma el epéndimo. Este reviste el canal central de la médula espinal. La microglia o células microglias provienen de las células mesenquimales, que se encuentran en la sustancia gris y blanca de la médula espinal. Y la microglia invade el sistema nervioso central y se origina en la médula ósea. Vamos a seguir con el desarrollo de los ganglios raquídeos. Bueno, pues las neuronas unipolares de los ganglios raquídeos proceden de las células de la cresta neural, o sea, de aquí. Los axones localizados en los ganglios raquídeos inicialmente son bipolares. Al poco tiempo se unen las dos prolongaciones hasta el punto de formar una T. Las dos prolongaciones de las células de los ganglios raquídeos tienen estructuras parecidas a las de los axones, pero la prolongación periférica es una dendrita, ya que ésta se dirige al cuerpo celular. La prolongación periférica de las células ganglionares raquídeas son en los nervios raquídeos. Las meninges se refiere a las membranas que cubren la médula espinal. Se desarrolla a partir de las células de la cresta neural y del mesénquima entre los días 20 y 35. Estas células migran hasta rodear todo el tubo neural, formando de esta manera meninges primitivas. La capa externa de estas membranas se engruesa y forman la dura madre, al tiempo que la capa interna se denomina pía aracnoides. Esta está constituida por la pía madre y aracnoides. El origen de la pía madre y la aracnoides a partir de una única capa se manifiesta en el adulto por la presencia de numerosas trabéculas aracnoideas, que son tejido conjuntivo. El líquido cefalorraquídeo comienza a formarse durante la quinta semana. Este líquido baña a la médula espinal y al cerebro. Y por último, abordaremos el desarrollo del encéfalo.
El desarrollo del encéfalo comienza a desarrollarse durante la tercera semana, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando a partir del neuroectodermo. La parte del tubo neural craneal al cuarto par de somitas se convierte en el encéfalo. Las células progenitoras migran y se diferencian para formar áreas específicas del encéfalo. La fusión de los pliegues neurales en la región craneal y cierre del neuroporo rostral forman las tres vesículas encefálicas primarias, que es prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. En esta imagen se puede ver claramente las tres vesículas primarias. Durante la quinta semana, el prosencéfalo se divide parcialmente en dos vesículas encefálicas, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se divide. Y el romboencéfalo se divide en dos vesículas, metencéfalo y mielencéfalo. Inicialmente, el encéfalo primitivo presenta la misma estructura básica que la médula espinal en desarrollo. En la curvatura cervical separa el romboencéfalo de la médula espinal. Más adelante, esta zona de unión se define por el nivel de la raíz superior del primer nervio cervical. La curvatura pontina, localizada en la futura región pontina, divide el romboencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo es la parte rostral y el mielencéfalo la parte caudal. El mielencéfalo se convierte en el bulbo raquídeo, mientras que en la parte dorsal metencéfalo se convierte en una protuberancia y cerebelo. La cavidad del romboencéfalo se convierte en un cuarto ventrículo y en el canal central del bulbo raquídeo, mientras que el mielencéfalo tiene características muy similares al de la médula espinal, tanto a su desarrollo como a su estructura. El canal neural del tubo neural forma el pequeño canal central del mielencéfalo. A diferencia de lo que ocurre en la médula espinal, los neuroblastos de las placas alares del mielencéfalo migran hacia la zona marginal y forman áreas aisladas de sustancia gris. Los grupos glaciales y los núcleos couniformes.
En la parte caudal del mielencéfalo es ancha y bastante plana, especialmente en el lado opuesto de la curvatura pontina. La curvatura pontina hace que el bulbo raquídeo se desplace como si fuera páginas de un libro. Su placa del techo queda distendida e intensamente adelgazada. Los neuroblastos de las placas basales del bulbo raquídeo se convierten en mononeuronas, como ocurre en la médula espinal. Los neuroblastos forman núcleos y se organizan en 3 columnas de células de cada lado. A continuación les voy a leer que desde la parte inicial hasta la parte lateral de las columnas se detallan como a continuación les voy a mencionar. Está el eferente somática general, que es representada por neuronas del nervio hipogloso. Después está el eferente visceral especial, que está representada por neuronas que inerven los músculos procedentes de los arcos faríngeos. También está el eferente visceral general, que es representada por algunas neuronas de los nervios vago y glosofaríngeo. Los neuroblastos de las placas alares del bulbo raquídeo forman neuronas que se disponen en 4 columnas de cada lado, desde la parte medial hasta la parte lateral. Estas columnas son las siguientes. Eferente visceral general, que recibe los impulsos procedentes de los distintos órganos. El eferente visceral espacial es el que recibe las fibras gustativas. El eferente somática general es el que recibe los impulsos procedentes de la superficie de la cabeza. Y por último, el eferente somática espacial, que recibe los impulsos procedentes del oído. Aquí está una imagen donde muestra los eferentes y los aferentes. Las paredes del mesencéfalo forman una protuberancia y el cerebelo. Al mismo tiempo, el mesencéfalo forma parte del cuarto ventrículo, tal como en la parte rostral del mesencéfalo. El cerebelo se desarrolla a partir del engrosamiento de las paredes dorsales de las placas alares. Inicialmente, las protrusiones cerebelosas se proyectan en el cuarto ventrículo. Algunos neuroporos de la zona intermedia de las placas alares migran hacia la zona marginal y se diferencian en neuronas de la corteza cerebelosa. La estructura del cerebro refleja su desarrollo filogenético en los siguientes puntos que voy a mencionar. Bueno, pues el desarrollo filogenético del cerebelo inicia con el arquicerebelo,
que es la parte filogenéticamente más antigua que presenta conexiones en el aparato vestibular, especialmente en el vestíbulo del oído. Después continuamos con el paleocerebelo. Su desarrollo más reciente se relaciona con la sensibilidad que produce de los miembros. Y por último, el neurocerebelo, que es la parte filogenéticamente más moderna. Está implicado en el control selectivo de los movimientos de los miembros. En el prosencéfalo, el cierre del neuroporo rostral aparecen dos invaginaciones laterales, las vesículas ópticas y las vesículas telencefálicas, pero de estas hablaremos más tarde. Las vesículas ópticas son los primordios de retinas y nervios ópticos. En la vesícula telencefálica tienen una localización más dorsal y rostral. Estas últimas vesículas son hemisferios cerebrales, que más tarde sus cavidades se convierten en ventrículos laterales. La parte rostral del prosencéfalo incluyendo los primordios de los hemisferios cerebrales, es el telencéfalo. Y por la parte caudal está el diencéfalo. El telencéfalo está constituido por la parte media y dos divertículos laterales, que son vesículas cerebrales. Estos son primordios de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales muestran una comunicación amplia en la cavidad del tercer ventrículo a través de los agujeros invertebrales. Los hemisferios cerebrales son corteza, núcleos basales y lóbulo olfatorio. En el extremo caudal de cada hemisferio cerebral se muestra un giro ventral y después de un giro rostral forman un lóbulo temporal. En el diencéfalo, las paredes laterales del tercer ventrículo aparecen tres protusiones que después se convertirán en el tálamo. El tálamo está separado del hipotálamo, epitálamo y subtálamo. El tálamo, que es la masa más grande de sustancia gris de forma ovoidea, se desarrolla rápidamente a un lado del tercer ventrículo. Los tálamos se encuentran y se fusionan en la línea media de aproximadamente el 70% de los encéfalos, formando un puente de sustancia gris que atraviesa el tercer ventrículo, lo que se denomina comisura intertalámica. En este puente está ausente el 20% de los encéfalos. El hipotálamo procede de la proliferación
de los neuroblastos en la zona intermedia de las paredes diencefálicas, mientras que el epitálamo se desarrolla a partir del techo de la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo.